Buenos días, hermanas y hermanos en la fe de Cristo. Hoy, 8 de noviembre de 2017, nos presentamos ante ustedes en esta página de YouTube, Extravaganza Comunicaciones, ¿Cuál Camino? El tema para hoy, hermanos, se llama el pecado. Nuestra fuente de información es la Biblia Reina y Valera, y la información de los textos al respecto es Teología Bíblica Sistematizada. Nuestro prólogo, hermanos, antes del tema, quisiera yo invitarlos a que abran sus Biblias, o por lo menos apunten en el Evangelio Primera de Juan, (1:5), que dice a la letra: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en el versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Con este versículo, hermanos, yo espero que la luz de la palabra ilumine sus corazones para que podamos aprovechar este tema, hermanos. Aunado a lo que significa el pecado, ¿verdad? Quisiera yo darles un texto que es muy significativo, porque ahí mismo en la Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, mentimos y nos engañamos a nosotros mismos. Y el versículo 9 dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, privados de la gloria de Dios. Quiere decir que desde hace tiempo hasta en las fechas y ahora más, no existe nadie que digamos que no tiene pecado. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bien, entramos al tema. Dice, leemos que Dios, después de su obra de la creación, consideró a todo bueno, en gran manera. Pero una pequeña observación nos convencerá de que hay muchas cosas que no son buenas actualmente. ¿Cuál es la situación? La maldad, la iniquidad, la opresión, las luchas, las guerras, la muerte, el sufrimiento y tantas cosas más. Y naturalmente surge la pregunta: ¿de qué manera entró el pecado en el mundo? Esta pregunta ha dejado perplejo a muchos pensadores. La Biblia tiene la respuesta de Dios. Aún más nos dice lo que verdaderamente es el pecado, y mejor aún nos revela el remedio del pecado. La realidad del pecado no se necesita argumentar. Tanto la historia como la propia conciencia del hombre atestigua con abundancia la citada verdad. Se han supuesto teorías que niegan erróneamente al pecado y a su naturaleza. Ateísmo es negar la existencia de Dios. El ateísmo niega también el pecado. Determinismo se trata de la teoría que afirma que el libre albedrío es un engaño. Las Sagradas Escrituras afirman que el hombre es libre
para escoger entre el bien y el mal. Hedonismo, la palabra hedonismo procede del griego que significa placer. El disfrutar los placeres y evitar el dolor, de manera que lo primero que uno debe preguntarse, ¿me proporciona placer o capricho? Esta teoría se oculta tras el sistema moderno de enseñanza que aboga por la expresión libre de la individualidad. La ciencia cristiana niega la realidad del pecado. Las Sagradas Escrituras denuncian el pecado como violación positiva de la ley de Dios. Evolución. La teoría de la evolución considera el pecado como la herencia del hombre primitivo y descartan al viejo hombre o al viejo Adán. El origen del pecado, el tercer capítulo de Génesis da la clave, y la historia espiritual del hombre, que son tentación, pecado, culpabilidad, castigo y redención. El segundo capítulo del Génesis nos ilustra la caída del hombre. Si siguen el bien y rechazan el mal, tendrán vida. Podemos leer, hermanos, Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Dice, mira, dice la palabra de Dios, y mismo Dios, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y el versículo 17 nos dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y le dejares, te vas a extraviar y te inclines a dioses ajenos y les sirvieres. Habla del primer hogar del hombre, su inteligencia, su servicio en el huerto de Edén, los dos árboles del bien y del mal, del árbol de la vida. Génesis 2, capítulo 2, versículo 8 al 16 y 17. La posibilidad de la tentación, dice otra vez el texto que acabamos de ver, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, le está diciendo a Adán y a Eva. La muerte y el mal cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, porque dice Jehová, yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Nótese esto como una prueba de la cual el hombre podía con cariño y libertad escoger servir a Dios y desarrollar así su carácter. Sin el libre albedrío, el hombre hubiera sido tan solo una máquina. La expresión de caída es caer en pecado o caer de un nivel de conducta que derrota significa falta, que es rechazar a Cristo. La nación judía sufrió una derrota y equivocó el propósito de Dios. Impiedad significa sin adoración o reverencia. Romanos 1:8 y 2 de Timoteo 2:16. Impío significa poca atención y nada sagrado. O sea, poca atención a lo sagrado. Esto sin Dios no quiere decir error. Pecados cometidos por descuido o ignorancia. O sea que el impío significa no que sea un descuido, ni tampoco sea una ignorancia, sino que él no le agrada nada de Dios ni de lo sagrado. Hebreos 9:7. La consecuencia del pecado, el pecado es acto y estado. El pecador se acarrea el mal sobre sí mismo por sus malas acciones e incurre en culpabilidad y daña la imagen divina. Génesis 9:6 y Santiago 3:9.
El Señor Jesucristo vino al mundo para hacer posible para el hombre el reconquistar la imagen divina, al ser recreado en la imagen de Dios, Colosenses 3:10, y el conflicto interior es una guerra interior entre su naturaleza superior, Romanos 7:24. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, de manera entonces que el alma pecadora está ya muerta en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque entendió bien que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Porque todos hemos pecado. Y la paga es el haber pecado y no alcanzar otra vez la oportunidad de decir que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Pero si decimos que tenemos pecado, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De manera entonces que el alma pecadora está ya muerta en delitos y pecados. A la muerte física entra en el mundo invisible en la misma condición. Luego en el juicio el juez pronuncia la sentencia de la segunda muerte, que implica muerte en calidad de castigo. No constituye la extinción de la personalidad, sino un medio de separación de Dios. Hay tres fases con relación a esta muerte. Muerte espiritual mientras vive el hombre, Efesios 2:1 y 1 de Timoteo 5:6. Muerte física, Hebreos 9:27, y la segunda muerte eterna, Apocalipsis 21:8 y Juan 5:28 y 29. Segunda de Tesalonicenses 1:9 y Mateo 25:41. ¿Qué significa, hermanos? Significa que la vida significa vivir en comunión y favor con Dios. La vida significa vivir en comunión y favor con Dios. Una comunión que la muerte no puede interrumpir o destruir. Juan 11:25 y 26. Es una vida vivida en unión consciente con Dios, la fuente de vida, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Repetimos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es la existencia buena que corresponde. La muerte eterna es la existencia mala, miserable y envilecida. El vocablo destrucción, con relación a la suerte de los malvados, Mateo 7:13 y Juan 17:12, segunda de Timoteo 2:3, no significa extinción. El perecer o ser destruido no es ser extinguido, sino arruinado. Mateo 9:17 significa que los recipientes en donde se deposita el vino no son buenos para el vino. Entonces, ¿qué significa? Que nuestro recipiente, que es nuestra personalidad, que ahora debe ser espiritual, ¿sí? No es este recipiente no está adecuado para poder recibir la vida espiritual, porque aún tenemos pecado, porque aún tenemos residuos todavía y no hemos tenido la debida atención hacia lo que Dios ofrece, de acercarnos a Dios, humillarnos ante Él, confesar nuestro pecado, y Él nos limpia. Porque 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo oiré, sanaré su tierra y tendrán grande bendición. En lo que respecta al disfrute de las bendiciones de Dios y de la vida eterna, el mismo uso es seguida en la actualidad cuando decimos que ha arruinado su vida. No queremos dar a entender que el hombre está muerto, sino que ha equivocado el objetivo verdadero de su vida. La fuente y sutileza de la tentación. En el capítulo 3 de Génesis, la serpiente era astuta, una criatura muy hermosa, según Ezequiel 28:13 al 17, Isaías 14:12, y primero, que no daba miedo
¿sí? No daba miedo la serpiente, porque era muy hermosa. Fue el agente empleado por Satanás, que se llama diablo. Apocalipsis 12:9. La sutileza de la tentación, en Mateo 10:16 y Génesis 2:16 y 17. La culpabilidad de Adán y Eva, estaban vestidos de un halo, o sea, un círculo luminoso, señal de su comunión con Dios y el dominio del Espíritu sobre su cuerpo. Cuando pecaron, la comunión fue interrumpida, el cuerpo venció al Espíritu y se inició el conflicto entre el Espíritu y la carne. El castigo de la serpiente: por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Génesis 3:14. Y el castigo de la mujer, dice: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La presencia del pecado ha sido la causa de muchos sufrimientos, de ansiedad en la vida, y sobre todo de la mujer. En muchos países la mujer es prácticamente la esclava del hombre. Ahora, el castigo del hombre en Génesis 3:17 y 19 dice: polvo eres, y al polvo volverás. La naturaleza del pecado, hermanos. ¿Qué es el pecado? La Biblia tiene una variedad de términos para describir la esfera de lo moral. Significa errar el blanco. La esfera de la conducta fraternal en Génesis 6:11, la esfera de la santidad. En esta esfera van a entender que el ofensor en relación, que es el siervo de Jehová, la nación israelita constituida por sacerdotes. En los siguientes textos que vamos a leer, cerramos este espacio, hermanos, que dice así: se consideraba que cada uno en comunión de los sacerdotes y en contacto con el tabernáculo santo, en Levítico 11, del 24 al 39, la esfera de la verdad. Los vocablos en esta esfera recalcan el elemento engañoso y vano del pecado. La actividad se denomina vanidad, es decir, vacía y carente de valor. ¿Qué es vacía? Vacía es la palabra, vacía es la vida. Esto, la vanidad, lo convierte en una recipiente vacío y carente de valor. El primer pecador fue mentiroso. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice: el primer pecado cometido fue con una mentira. Génesis 13:4, y todo pecado contiene el elemento de engaño. Hebreos 3:13. ¿Lo leemos, hermanos? Génesis 3:4. Dice la palabra: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué significa esto? Que la serpiente, como era un animal que desprendía confianza, desprendía apoyo, desprendía verdad, muy hermoso, engañó a Eva porque le dijo: no morirás, porque cuando tú tomares de la fruta del árbol del conocimiento, dice, te darás cuenta que puedes ser igual que Dios. Igual que Satanás, la serpiente utilizada por el diablo hizo que Eva recibiera la mentira de la serpiente cuando le dijo: no morirás. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que usted y yo estamos en una vida actualmente muy difícil. Existen muchas corrientes doctrinales que nos dicen: estás enfermo,
o estás enferma, porque tu Dios te ha mentido, en donde te ha dicho que si clamares a Él, Él te sanará. La palabra de Dios no dice que porque clamemos a Dios nos va a sanar. La sanidad divina existe, porque actualmente Dios sigue sanando, pero no porque Él nos prometa que nos va a sanar, sino nos promete que nos va a escuchar, porque hay una promesa en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19, dice: donde quiera que estén reunidos 2 o 3 en mi nombre, yo prometo estar ahí. Dice, yo prometo estar ahí. Y si Dios está ahorita aquí y Él nos está escuchando, ¿sí?, no es necesario que lo veamos porque el Señor es un espíritu, pero sí lo podemos sentir, porque en este espacio que tenemos para poder compartir la palabra no es mía, la palabra es de la Santa Escritura, que nos da a entender que podemos nosotros vivir una vida cercana a Dios, pero esta vida cercana a Dios solamente es por medio de la santidad. No hay otro camino, hermanos, porque la santidad, para muchas gentes piensan que porque uno lo ven con una Biblia, que porque uno lo ven pacífico, que porque tal vez uno va al templo y que habla uno, como se llama, digamos, con palabras de verdad, dicen, tú ya eres hijo de Dios. Sí, somos hijos de Dios, pero no somos hijos de Dios por eso. Somos hijos de Dios porque hemos confesado nuestro pecado y Él ha sido fiel y nos ha perdonado y nos ha limpiado. Pero estamos en un mundo en el cual es pecador. En la actualidad, hermanos, a cada instante el diablo va a estar cerca, muy cerca, pero no puede hacer nada con nosotros si nosotros estamos viviendo en una comunión con Dios. Si esa comunión con Dios significa que el Señor va a preparar todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Lo único que tenemos que hacer, seguir adelante. ¿Por qué? Hermanos, porque la santidad son 3 fases. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, en Efesios, en el libro de Efesios, dice que Dios nos da las arras del Espíritu. Y cuando nos da las arras del Espíritu, en ese momento empieza la santificación para nosotros. Pero eso no quiere decir, que porque empiece nuestra vida de santificación, no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades, no vamos a tener oposiciones, no, sino significa que nosotros nos corresponde tener una relación con Dios continua. Y la relación con Dios continua no significa que yo compre algo, que yo le regale algo al Señor, no, significa que yo tenga comunión con el Señor por medio de la oración. Y si oramos por lo menos 2 veces en el día, una en la mañana y otra en la noche, en la mañana cuando despertamos, pues yo les invito, hermanos, que lo prueben, doblemos nuestras rodillas porque eso es seña de presentarnos ante el Señor y demostrarle que somos pecadores. ¿Por qué? Porque aunque tenemos relación con Dios, seguimos siendo pecadores, hermanos. Y el pecado que más podemos ocupar es la mentira. Pero no la mentira porque la digamos nosotros, sino la mentira que nos las venden. Porque hoy yo puedo terminar aquí y salgo a la esquina y pasa alguien y me dice, yo lo acompaño, yo lo llevo. Si yo creo en esa persona, yo necesito tener la sutileza del Espíritu Santo para poder saber si esa persona dice la verdad o dice una mentira. Y si esa persona dice una mentira, yo estoy comprando la mentira. Pero esto no quiere decir que esté desconfiado. No quiere decir, digamos, que usemos el razonamiento, que usemos, digamos, la parte importante que es, Señor, pues si tú crees que es correcto, yo lo haré. Pero si eso no es correcto, el Señor va a arreglar las cosas, hermanos. Bueno, continuemos adelante. Lo que sí quiero decir es lo siguiente, hermanos, para terminar. Vemos unos versículos más. Dice,
la esfera de la sabiduría, el hombre se conduce con maldad, ya sea porque no se preocupa de razonar como conviene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el trayecto de la santidad, hermano, debemos siempre estar razonando. ¿Por qué? Porque eso es continuar de estar aprovechando el razonamiento espiritual como conviene. Por descuido o ignorancia deliberada, nos guía su vida de acuerdo con la voluntad de Dios. En Proverbios 1:4 y en el versículo 22:8. Compare también Mateo 7:26. Hermanos, dice aquí, la deuda es muy importante, hermanos. Dice, el hombre le debe a Dios el guardar sus mandamientos, Mateo 6:12, y el desenfreno, el pecado es transgresión de la ley, Primera de Juan 3:4. El pecado comenzó en el corazón del ángel enaltecido, que dijo, subiré en oposición a la voluntad de Dios, Isaías 14:13 y 14. El pecado es esencialmente obstinación, terquedad. El pecado desternaría si pudiera a Dios, lo asesinaría sobre la cruz. El Hijo de Dios podría haberse escrito lo siguiente, el pecado lo hizo, pero no es así. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que Jesucristo estaba en comunión con Dios, y cuando Jesucristo no desobedeció, literalmente no faltó su atención. En Hebreos 21:2 y Lucas 4:18 vino la transgresión. O sea, el excederse más allá de los límites. Romanos 4:5. Y ahora, caída, hermanos, estamos propensos a caer a cada instante. Posiblemente hoy, usted hermana o usted hermano, ha tenido una caída espiritual, tal vez se murió un familiar, tal vez se acabaron las cosas que usted confiaba, tal vez en ese momento para usted vino la debilidad y le faltó a usted la comunión constante con el Señor. Ejemplo, el último terremoto que tuvimos aquí en Puebla, ¿cuánta gente pensó que perdería la vida? ¿Cuántos de nosotros que creemos en el Señor pensamos que íbamos a terminar nuestra vida? ¿O pensamos que en ese momento nosotros podríamos demostrar nuestra fe y nuestra confianza en Dios y en Jesucristo? Sí, vamos a tener un momento de desestabilización emocional porque somos carne, porque somos aún todavía pecadores y porque aún todavía nos falta más comunión con Dios, más sabiduría y sobre todo más conocimiento de la palabra. Si estamos nosotros en comunión con el Señor, hay un salmo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91. Entonces, hermanos, para terminar, yo los invito, hermanos, a que sigamos teniendo más estrecha nuestra relación con el Señor, más estrechamente nuestra comunión con Él, y no perdamos la fe, sino pensemos que el Señor también ha prometido que nos cuidará y nos librará de muchas cosas que Satanás nos ponga. ¿Cuántos de nosotros hemos sido librados y en la actualidad podríamos haber ya muerto? En cambio estamos aquí vivos. Y si estamos aún todavía con vida, hermanos, aprovechemos el tiempo y compartamos la palabra con los que no lo conocen. Y recuérdenles, hermanos, que lo que Dios quiere, pues no es tanto cosa, digamos, que hagamos milagros, porque nosotros no sabemos hacer milagros. El Señor es el que hace los milagros. Lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio del reino y dar a conocer los obstáculos por los cuales las personas no alcanzan a solucionar sus problemas. En la actualidad hay muchos problemas, hermanos, pero esos problemas pueden acabarse, pueden disminuir, pueden apartarse, no llegar a nosotros,
Si nosotros tenemos fe en el Señor, pero fe quiere decir que le creamos, no que creamos. O sea, debemos de creerle a Dios lo que Dios ha dicho y lo que nos ha prometido. El Señor ha prometido que vendrá. Y vendrá, tal vez, nos han dicho que muy pronto. Esto muy pronto no significa un día, 2, 100 días, no. Significa que cada día que pasa estamos viendo nosotros la presencia de la maldad que se ha multiplicado. La ciencia se ha multiplicado. La ciencia ha avanzado mucho, pero la maldad también ha avanzado mucho. ¿Y nosotros en dónde estamos? ¿Estamos caminando adelante de o estamos caminando atrás de? ¿Qué quiere decir? ¿Estamos caminando delante de Cristo? No, debemos caminar atrás de Cristo porque Él es nuestro guía, Él es nuestro Redentor, Él es nuestra salvación, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Debemos caminar atrás de Cristo, pero debemos ir adelante de los que no conocen a Cristo para poderles decir, te presento la palabra de Dios y te presento que Dios puede cambiar tu vida como para mí ha cambiado la mía. Hermanos, yo doy gracias en este día por este lugar en el cual nuestra hermana Patti y su grupo de colaboradores han preparado esta tecnología, han preparado esta oportunidad para que este pequeño tema que les compartí a ustedes de el pecado, pues el pecado es el que está en medio entre usted y entre Dios. Vamos a seguir pecando, pero no vamos a cometer pecados que ya conocemos, sino vamos a cometer pecados, ¿saben qué, hermanos? Tal vez el pecado de la inconformidad, tal vez el pecado de la incredulidad, tal vez el pecado, Señor, de la mentira. Tantos pecados que podemos estar cometiendo, pero si nosotros nos mantenemos cercanos con el Señor por medio de la oración, tengan la seguridad, hermanos, así, que cada día de la vida de usted y de la mía, Dios nos dará lo mejor para que podamos continuar. Y cuando llegue el día final, entonces verdaderamente podremos, Señor, amiga, hermano, hermana, podremos entonces decir como Pablo, ¿verdad? Dice, porque para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque vamos a ganar la oportunidad, hermanos, de tener la vida eterna, prometida por la palabra de Dios, por Dios mismo, pero tenemos que ser evaluados, hermanos, todavía. Y entonces en esa evaluación que vamos a tener, podemos decir todavía, yo recibí la palabra, la recibí, y bueno, traté de crecer en conocimiento y crecer en el vivir personal de cada quien. Hermanos, que Dios les bendiga y que este lugar sea progresado y sea bendecido para que muchas personas vengan y compartan temas para que les sirvan a usted de apoyo y les sirvan a usted de confianza. Lean la Biblia, lean su Biblia y procuren siempre tener la oportunidad de seguir adelante. Nos veremos en un ciclo más allá.